En TV Lecturas hoy le quiero presentar un libro que reflexiona, se interroga sobre un pequeño país de América Latina, del sur de América Latina. Se llama El Uruguay como problema y su autor es el filósofo y pensador uruguayo Alberto Metol Ferré. El Uruguay como problema fue publicado en 1967, en el mismo año en que Gabriel García Márquez daba a conocer 100 años de soledad. Y también este libro habla de otros 100 años de soledad y de aislamiento. Los 100 años de soledad y aislamiento que vivió el Uruguay desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En un aislamiento que significaba una ignorancia, un desconocimiento y una falta de relación con el gran hinterland latinoamericano y una mirada proyectada casi con exclusividad hacia Europa. Y se pregunta en el libro, en el opúsculo, en este folleto de 120, 130 páginas que publica en 1967 Alberto Metol Ferré, se pregunta cómo fue posible que un país pequeño, sin ejército, sin armada, pudiese sobrevivir en esta situación durante tanto tiempo, rodeado como estaba de dos países de mayor población, de mayor riqueza económica y de mayor incluso extensión territorial, como son Brasil y Argentina. Y la respuesta que encuentra Metol Ferré como una especie de clave para interpretar el misterio, el gran interrogante que es el Uruguay, es el particular modo de inserción del Uruguay en el Imperio Británico y en el mercado mundial. El Uruguay se convirtió en el gran proveedor de carne del Reino Unido y el mecanismo de la renta diferencial, es decir, los altos precios internacionales y el bajo precio o el bajo costo de producción de la carne en el Uruguay, le permitió ser una semicolonia próspera del Reino Unido. Metol Ferré, con humor, agrega, en una colonia más próspera que el propio Reino Unido. En 1967 las condiciones de esa Suiza del Plata, como se la llamó al Uruguay, habían desaparecido. Pocos años después sobrevendría una dictadura y esa democracia que tenía más de un siglo en Uruguay desapareció. Se pregunta entonces Alberto Metol Ferré cuál es el destino, qué función tiene que cumplir el Uruguay en América Latina, y da dos respuestas posibles. Una, el Uruguay tiene que ser el nexo, tiene que ser la vinculación, tiene que ser el corredor por el cual se integren las políticas y las economías de dos países claves en el proceso de integración latinoamericana, como son Brasil y Argentina. El otro destino, la otra posibilidad que ve Metol Ferré en el Uruguay, es que de no ser esto, Uruguay indefectiblemente será un protectorado norteamericano en el cual el imperialismo yanqui establecerá las pautas políticas, económicas, sociales y hasta culturales del pequeño país. Cuando salió en 1967 este libro, parecía en muchas de sus apreciaciones y perspectivas apocalíptico, de negras profecías que amenazaban poner punto final a esa especie de pequeño paraíso que fue durante tanto tiempo el Uruguay, pero el desarrollo de la historia, el desarrollo de nuestras contradicciones y los terribles sucesos que ocurrieron en la última parte del siglo XX en el continente demostraron que eso que veía Alberto Metol Ferré era cierto. Alberto Metol Ferré es como digo, un uruguayo nacido en Montevideo, de filósofo, pensador, de convicciones, de profundas convicciones católicas, cosa extraña en un país muy laico, muy laicista como es el Uruguay.
pertenece por tradición y por decisión propia a lo mejor del Partido Nacional, el Partido Blanco, el partido que fundara el general Oribe en la década del 30 del siglo XIX, cuando ocurría el sitio de Montevideo, partido tradicionalmente vinculado al federalismo rioplatense, y es discípulo y hasta fue secretario personal del último caudillo, el último gran jefe que tuvo el Partido Blanco del Uruguay, el doctor Luis Alberto de Herrera. Y muchas de las reflexiones y muchas de las conclusiones a las que arriba Alberto Metol Ferré en este libro están fundadas en la visión geopolítica que tuviera este gran estratega uruguayo que fue don Luis Alberto de Herrera. Como le digo, es un libro inhallable, pero es tan imprescindible como inhallable. Sería bueno, dicho sea de paso, que la cantidad de nuevas editoriales que hay en América Latina tomaran este libro en sus manos como para poder lanzarlo nuevamente en circulación. De todas maneras, si usted me escribe al correo electrónico que tiene que aparecer aquí abajo, yo le prometo que le voy a enviar una versión digitalizada de ese libro que, le repito, es de lectura imprescindible para el que quiera entender este mosaico que estamos tratando de organizar, que es América Latina. Soy Julio Fernández Baráibar, esto es TV Lecturas, y le estoy hablando y diciendo todas estas cosas desde Caracas, Venezuela. Gracias y hasta la próxima. Chao.